Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo Agua y Café, especialmente porque este Agua y Café es la primera edición de este año 2021 y pues un poquito hablando, nuevamente recapitulando lo que es el Agua y Café, pues un segmento en el cual nosotros organizamos desde más o menos un año, en la cual pues entrevistamos a diferentes profesionales en diferentes ramas, que se está centrada pues lo que es el YPN, que es agua, energía y ambiente. Y pues por este motivo pues arrancamos este año con Ana Carolina Martínez, que pues es una ingeniera ambiental especializada en el asentamiento de los humanos y pues es una especialista en la parte ambiental, en lo que es la CDN, que es la contribución determinada a nivel nacional, como apoyo a lo que es mi ambiente, específicamente en el área de la Dirección de Cambio Climático. Y pues muchísimas gracias por reunirse aquí con nosotras. Es de nuestro agrado pues que ya se estén conectando todos. Eh, Así que vamos a empezar. Voy a enviarte la solicitud, Ana, si puedes aceptarla. Sabemos que el cambio climático es todo, o sea, afecta muchísimas cosas y pues empezamos estos lives de este año con este tema tan importante. Hola Ana Carolina, ¿cómo estás? Hola, un placer, gracias por la invitación. Ella es Ana Carolina, la que nos va a estar exponiendo este día. Me gustaría empezar un poquito en saber cómo llegas de ingeniera ambiental a especializarte un poquito más con el cambio climático en estos más o menos 3 años que sé que estás pues activamente participando en este tema. Claro, bueno, te cuento que ha sido una evolución, yo la siento natural. Yo desde que estaba en la escuela participaba en todos estos grupos de reciclaje, me encantaban todas las excursiones ambientales y demás. Y cuando entré, o sea, me tocó entrar a la universidad, pues la ingeniería ambiental era como el tema que uno estaba como de moda porque era una carrera que recién abría y también pues que me apasionaba, o sea, el poder estar metida en este tema más ambiental. De ahí, a medida que fui avanzando en la carrera, me di cuenta que pues me hacía falta, me gustaba, por así decirlo, ver lo que era la parte socioambiental, ver cómo lo que es la cultura, los conflictos territoriales, o sea, todo lo que es economía, cómo afecta nuestro entorno. Porque lo cierto es que somos parte de un sistema. Entonces creo que por ahí fui evolucionando, tomé la maestría en lo que es asentamientos humanos y medio ambiente, tuve la oportunidad de estudiar en Chile, en la Universidad Católica, y ellos sí tienen esta perspectiva desde un inicio que es todo muy ecosistémico, que todos influimos y demás, y que obviamente en nuestro entorno hay muchos factores que lo están afectando, y uno de esos es el cambio climático. Entonces, una vez que regresé al país, pues tuve la oportunidad de ingresar a lo que fue el proyecto de la Tercera Comunicación Nacional, que es un reporte que se presenta a Naciones Unidas. Y bueno, de ahí ya fue el camino que seguí en cambio climático y me apasiona muchísimo. Es un tema que uno no termina de aprender y que adelante va a ser muy necesario atenderlo. Claro, y súper cool que personas tan jóvenes viendo en puestos tan importantes, es literal un aliento a aspirar a esas cosas y saber que pues no solamente el profesional super top va a estar en todos esos puestos y me parece súper chévere tu historia. Eh, Cuéntanos un poquito qué es el cambio climático y cuál es la situación de cambio climático en Panamá. Claro, a ver, el cambio climático son los cambios en los patrones que hemos visto del clima, es decir, temperatura, precipitación, viento. Cambio climático se ve desde una perspectiva de décadas, no de años. Entonces, lo que percibimos hoy como cambio climático son todos los cambios de temperatura, precipitación y viento de los últimos por lo menos 30 años. Hemos visto cómo o llueve más o llueve menos, o tenemos más calor, o los vientos son mucho más fuertes. Eso es cambio climático. El cambio climático es resultado, por así decirlo,
de lo que es el efecto invernadero y el calentamiento global. Yo sé que esto ya es un término que hace rato venimos hablando, pero el efecto invernadero, y de hecho muchas personas lo dicen, es natural, y sí, en esencia el efecto invernadero es la forma como el planeta regula su temperatura. Este tiene que ver con cómo dentro de lo que es la atmósfera, los gases de efecto invernadero, que el principal es el CO2, pues atrapa el calor que viene del sol y esto permite que el planeta se mantenga caliente. ¿Qué estamos viviendo ahorita y por qué el cambio climático ahora es tan relevante? Debido a todas las actividades humanas, hablemos de transporte, lo que es la fabricación de industria, lo que es la generación eléctrica, pues está generando mucho más gases. Tenemos que en la atmósfera se están acumulando mucho más gases y esto está generando mucho más calor. Entonces hablamos ahora de un sobrecalentamiento global, lo que a su vez genera que todos los sistemas en el planeta se intensifiquen o entren en disrupción y es lo que vemos como crisis climática hoy. Tenemos un aumento de tormentas, tenemos deshielo, tenemos sequías por otro lado, entonces estamos como en esta catástrofe porque este efecto natural, que era el efecto invernadero, nuestras acciones como seres humanos la han intensificado. Y vivimos en tiempos críticos en donde lo que antes nos tomaba siglos en que sucediera un cambio de temperatura, ahora ocurre en 1 o 2 décadas. Entonces, se puede decir que pasamos de un fenómeno natural a un fenómeno totalmente fabricado por el ser humano. Sí, efectivamente. Y uno de los cambios que se suele hablar es que ahorita pues las lluvias son muy intensas, pero en periodos de tiempos muy cortos, lo que uno como que siente más ese choque de temperatura por el vapor que sale de la tierra. Entonces creo que eso todo lo engloba y en verdad caemos en ese ciclo de que todo tiene que ver con cambio climático y es un punto muy importante dependiendo del área de la ciencia que uno estudie. Eh, y pues me encantaría saber un poquito más, ¿desde cuándo nace esta Dirección de Cambio Climático en nuestro país? Que ha tenido últimamente mucha actividad y se ha visto con el PNUD, mucha actividad de las mujeres. Cuéntanos un poquito más de qué esta dirección. Claro, mira, la Dirección de Cambio Climático surge en el 2001, cuando era de hecho un programa de cambio climático. Y este se debe o responde al hecho de que Panamá, desde la década del 90, ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es uno de los tratados más importantes para atender lo que es la crisis y todos los documentos que esto deviene. De esa forma es como se crea el programa de Naciones Unidas en Panamá, se aloja dentro de lo que era en ese momento la Autoridad Nacional de Ambiente, hoy en día el Ministerio de Ambiente, y pues inicia con un pequeño grupo de especialistas que en función reportaban ante la convención el estado actual del clima. Hoy en día, pues sí, hacemos mucho ruido porque ya no solamente somos un programa, sino que ya se ha oficializado como una dirección dentro del Ministerio de Ambiente, lo cual es súper positivo porque refleja el interés político en este tema y la relevancia de atender lo que es la crisis climática. Hoy es una dirección que actúa como punto focal de la convención, o sea que es el enlace directo entre Panamá y Naciones Unidas al Cambio Climático, y tiene este rol ya no solamente de reportar, pero de ver de qué manera podemos facilitar a que los distintos actores que tienen que ver con el cambio climático pues puedan efectivamente atenderlo. Tenemos mucho de fortalecimiento de capacidades, de implementación de proyectos, nos toca hacer muchas campañas y hacer ruido para que el tema pues entre en esta palestra política. Y como tú mencionas, tenemos un sinnúmero de aliados, varias de las organizaciones de Naciones Unidas, lo que es PNUD, PNUMA, FAO, Banco Mundial, pues nos apoyan a que este tema sea relevante y lo que queremos es eso, como que todo el mundo sienta que esto es parte de su rol de actuar hoy en día. Muy importante eso y que pues haya crecido en estos años, porque siento que años atrás pues no se hablaba mucho de la dirección de cambio climático, pero siento que ahora por el tema de redes sociales, por el tema de la pandemia, pues se ve mucho más visible en redes sociales y la información es mucho más accesible a las personas y súper cool que también pues la página web que tienen del CDN está bastante actualizada y tiene informaciones y como que eh,
palabras o términos muy importantes dentro de todo esto que ayuda también al lector pues ir como enlazándose con todo lo que está haciendo la Dirección de Cambio Climático. Me parece fantástico. Eh, ¿Cuál es la función de esta Dirección de Cambio Climático? Específicamente como lo de que es la CMNUCCC. Claro, la CMEUCCC, la UNFCCC, es la Convención Marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático. La dirección, como les comentaba, es el punto focal, somos el enlace, o sea que hasta cierto punto somos como la voz del país ante Naciones Unidas de lo que está pasando en cambio climático. El rol, como les comentaba, ha subido, la exigencia también sube, sobre todo ahora con lo que es el Acuerdo de París, que se firma en el 2015. Todos los países que somos parte de este acuerdo, pues estamos llamados a atender la crisis climática de una manera súper. En ese sentido, la dirección tiene que aportar en lo que es la planificación, la gestión y sobre todo el reporte y transparencia climático del país. Estamos a manos llenas, por así decirlo, porque no solamente son especialistas ambientales, ya también ese tema del desarrollo sostenible y como vemos los distintos ámbitos se superó. Hay especialistas que vienen de derecho, economistas, tenemos personas en administración. Entonces somos un equipo bastante integral, es un equipo bastante joven, de hecho, creo que eso ha ayudado mucho en los últimos años a hacer ruido, manejar la página web, redes sociales, porque siempre esta mentalidad joven como que ayuda a refrescar la información. Sí, exactamente. Por eso siento que era un tema muy importante, pues hablarlo aquí, porque definitivamente la parte joven ha estado muy marcada en esta dirección, aparte de que, bueno, no tiene tantos años esta dirección en comparación a otros lugares que sí tienen muchísimo tiempo, igual el impacto de mi ambiente en nuestro país, me parece súper cool todo lo que están haciendo. ¿Qué líneas de proyectos se están llevando a cabo dentro de esta dirección? A ver, la Dirección de Cambio Climático, si bien es una dirección chica, tiene una cartera de proyectos, son como 40 proyectos que se están ejecutando ahora mismo, y manejamos lo que nosotros le llamamos 6 líneas de acción, 6 líneas de trabajos. Las primeras 3, te comento, son líneas de acción con una mirada internacional. Como saben, somos el punto focal, nos abocamos a todas estas reglamentaciones internacionales. Entonces se trabaja mucho lo que es la cooperación regional, vemos temas de gobernanza climática y buscamos la forma de fortalecer los marcos de transparencia local. Esa es, por así decirlo, esa mirada hacia afuera desde el punto focal. Y las otras 3 líneas de trabajo son esas que tenemos ya una perspectiva mucho más regional, mucho más local, de cómo nosotros podemos apoyar a que en el país, en el territorio, pues se generen cambios. Y ahí hay 3 líneas de trabajo también. La primera es la que tiene que ver con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien Panamá no es un país pues emisor en gran cantidad, sí tenemos emisiones y son emisiones que podemos controlar efectivamente. La gran mayoría viene de energía, entonces esa línea de trabajo se aboca mucho a que la matriz energética sea realmente sustentable y renovable. Después tenemos la línea de acción en adaptación. Como sabemos, el cambio climático está aquí, la crisis climática la estamos percibiendo y de una u otra forma pues tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Los entornos no son los mismos que vivían nuestros abuelos, ni serán los mismos que vivirán nuestros hijos. Entonces tenemos que buscar esa forma de generarle la capacidad y la población para que atienda esta nueva realidad y cómo pueden ir construyendo resiliencia, que es este término que está muy de moda, pero que lo que busca es que efectivamente las personas conozcan cuál es el riesgo, atiendan el riesgo y logren superarlo. Es súper demandante esta línea porque, como ya hablamos, el cambio climático cambia constantemente, entonces vamos mucho a trabajar en lo que son proyectos específicos en comunidades. Y bueno, la última línea, que es yo diría que es una de las más importantes, es aquella que habla de medios de implementación. ¿Qué es eso? Esos son el financiamiento, la tecnología y la transparencia necesaria para atender lo que es la crisis climática.
porque si bien suena muy bien que hagamos mitigación o suena muy bien que tengamos adaptación, si no tenemos los medios para hacerlo, pues nos quedamos cortos. Entonces, esta última línea lo que busca es generar esas capacidades, traer esa tecnología y finalmente reorientar lo que son los flujos financieros, o sea, el dinero, para que realmente sea colocado en lo que es tecnologías verdes, energías renovables, acciones en la comunidad, porque muchas veces se tiene la intención, pero si no se tiene este factor, pues las ideas suelen quedarse a mitad o estancadas. Sí, claro. Esos tres puntos de mitigación, adaptación y acción climática es básicamente pues como la raíz de todo eso, que se debe como que aspirar pues englobar esas tres ideas principales para poder hacer algo, y me parece súper bien que esté enfocada en las comunidades, porque creo que ahí es un punto más estratégico para empezar a incluir pues nuevas formas de mitigación, de adaptación, y pues llegar a esa resiliencia que poco a poco no es tan fiable pues incluir como que a todo el mundo, porque puede que muchos se queden cortos. Entonces la parte de empezar por comunidades pequeñas me parece súper bien. Y has trabajado en un momento en esto con alguna comunidad pequeña que hayas implementado algo, alguna experiencia que has tenido? Y de hecho, bueno, previo a la Dirección de Cambio Climático, yo trabajaba en seguridad alimentaria y era un tema que el cambio climático sí es una condicionante, pero hay muchos otros problemas y trabajaba en comunidades de difícil acceso y percibía cómo los campesinos, todos los agricultores les tocaba, o sea, realmente reinventarse para ver en qué época tengo que cosechar, o sea, en qué época tengo que sembrar. Eran cosas que uno no entiende, cómo todas estas tormentas, lo que estamos viviendo ahorita mismo en Chiriquí, va a generar grandes pérdidas de alimentos y que son temas que hasta cierto punto son incontrolables, porque cómo nosotros controlamos la lluvia, entonces tenemos que ir adecuando esas medidas. Cuando ingresé ya a ver cambio climático como de per sí, también tuve la experiencia de ir a la comarca indígena, y a mí me parece excepcional lo que es el conocimiento tradicional, lo que es la cultura y el saber vivir como con tu entorno. En las comarcas indígenas, yo estuve en Verabunán y en la comarca Nove, ellos conocen súper bien lo que son las condiciones del clima, o sea, ellos se guían por las épocas del año, por la luna, por la lluvia, y ellos mismos nos comentaban como, mira, que cuando yo estaba chico, nos decían los abuelitos, estos vientos no existían, entonces nuestras casas las hacíamos de una manera distinta o vivíamos antes más cerca del río porque era mucho más fácil tener acceso al agua, pero poco a poco hemos tenido que ir subiendo a las casas porque el río se las lleva y antes era como que yo sabía en qué época se iba a inundar, ahora puede ser cualquier día y pierdo mi casa. Entonces a mí eso siempre me motiva el estar cerca de las comunidades porque creo que son los verdaderos afectados, el que tú puedas percibir de primera mano, por ejemplo, en las comunidades en Chame, cómo se está erosionando la costa, cómo las personas están perdiendo sus casas. Hay un caso súper particular en que hay una iglesia que construyeron dos veces por temas del cambio climático y esa construcción ha sido en menos de 10 años, o sea, ya no podemos ni siquiera planificarnos a 10 años. Entonces, sí es importante esa cercanía, como mencionas, porque, claro, son las comunidades las principales afectadas. A veces ellos, tú llegas hablando de cambio climático y no entienden nada, que no, que la temperatura, o sea, para ellos eso no es un tema. Pero cuando empiezas a conversar y de sus anécdotas, que antes cómo era el río, por dónde iba, entonces ya ahí haces una conversación, entiendes esta otra perspectiva. Creo que varios de los proyectos que se desarrollan desde la dirección, que van en esa línea de trabajar comunidades, entran mucho con la capacitación. Es súper importante, pero también con esa retroalimentación, porque bueno, uno no lo sabe todo. Por más que uno se forme afuera, tienes que tener esa bajada en el territorio para conocerlo. Es muy importante educarse, no les digo que no. Yo continuamente me mantengo educándome. Actualmente veo temas en política pública, pero a pesar de que la política pública puede ser un tema abstracto, yo sé que hay que volver al territorio para entender las necesidades. Claro, y con todo esto que nos dices, pues se sabe pues que no solamente en la parte profesional cabe
súper importante este tema del cambio climático, sino que también las habilidades blandas son súper importantes y que pues buscar la manera de poder llegar a estas personas es parte del trabajo y es algo que siempre hay que practicar porque uno no sabe a quién se enfrenta y sí, muy cool todo esto. Me gustaría saber, ligado a esto, ¿cuál es el rol actual de los jóvenes en dirección climática, de cambio climático? Tenemos varios roles, sí, ¿Sí? tenemos, yo creo que la parte del equipo que les mencionaba, para mí ha sido una suerte de que gran parte del equipo sea joven. Tenemos varios especialistas de mucha trayectoria, que siempre es bueno, eh, pero muchos del equipo son personas menores de 30 años, entonces siempre hay un dinamismo y una chispa que mantiene como el motorcito. Ese yo creo que es un primer rol. Un segundo rol, desde la Dirección de Cambio Climático se desarrolla la Academia para Jóvenes Líderes en Cambio Climático. Es un proyecto chico que se viene haciendo alrededor de 4 años y lo que busca es fortalecer a jóvenes líderes de todo el país para que durante una semana de campamento conozcan de cambio climático, generen estas habilidades blandas que hablábamos de cómo puedes tú participar en público, cómo puedes tú generar proyectos, cómo te puedes meter en lo que es la política ciudadana. Y bueno, después de una semana estos chicos ya empiezan a generar sus propias actividades. Entonces es un campamento súper lindo. Los que damos las clases somos los mismos técnicos de la Dirección de Cambio Climático. Nos acompañan varios socios de la cooperación internacional. Entonces creo que ese es un segundo espacio en que los jóvenes tienen voz y voto dentro de la dirección, por así decirlo. Y es excelente. Y bueno, el último espacio que hemos ido habilitando dentro del equipo es un programa de pasantías. Pues nos hemos dado cuenta que hay muchos chicos provenientes de la academia, pero también de afuera, que tienen un interés de conocer el tema, tienen un interés de pues ganar experiencia. Lo cierto es que a veces uno, cuando está en la universidad, estudias mucho la parte técnica, pero esa parte práctica pues no necesariamente la tenemos. O sea, yo me gradué y yo tuve la oportunidad de hacer una práctica profesional y siento que esa práctica me tradujo los 4 años en 6 meses. Entonces, hemos armado este programa de pasantías porque nos interesa involucrar a los jóvenes, queremos que sean parte de esto, queremos que les interese trabajar en el tema y que eventualmente, una vez que ya tú tienes un panorama de lo que es el cambio climático, de la gobernanza climática, tú puedas especializarte en una rama. Como ya decías, o sea, no hay que ser ingeniero ambiental, no hay que ser ambientalista para estar en esto, puedes venir de distintas ramas, te puede interesar y puede ser una excelente oportunidad a futuro para especializarte y crecer profesionalmente. Entonces, el programa de pasantías estamos incentivándolo, que todos los chicos que tengan interés nos puedan mandar su currículum y a medida que se van abriendo estas oportunidades, pues los vamos fichando, por así decirlo. Súper bien. Una consulta, ¿ese campamento es para todas las edades o hay un límite de edades para que pues los que están oyendo puedan saber si pueden optar por un campamento o pueden optar por una pasantía? El campamento, las convocatorias se abren todos los años, está entre 20 y 30 años, la década de la acción que les llamamos nosotros. Es un formulario en línea, realmente la convocatoria es abierta a todas las provincias, todas las comarcas, y lo que se busca es que sean jóvenes que estén insertos, ya sea en grupos de la universidad, en grupos comunitarios, y que estén trabajando en cambio climático. Puede ser ya sea investigación, proyectos distintos, pero que se note que hay un interés y unas ganas de aprender. Ahorita mismo creo que las convocatorias están abiertas, pero sí vamos a estar realizando el campamento en el mes de octubre, este año con la nueva realidad virtual, entonces esperamos que igualmente sea de provecho para todos los que participen. Súper chévere, así que anoten todos los que están interesados, igual va a quedar esto guardado y es una información muy importante. ¿Las pasantías sí las hacen constantemente o tienen un lapso de que, bueno, ahora sí necesitamos personal, pues abrimos las pasantías o ya tienen un tiempo delimitado? No tenemos un tiempo delimitado, se están trabajando a medida de que se incrementa la demanda dentro de la oficina, porque tratamos justamente de ubicar a los chicos dentro de proyectos que se estén ejecutando, cosa que tengan la experiencia completa. O sea, estuve en la Dirección de Cambio Climático, aprendí y también lo ejecuté, realicé un proyecto.
Por ejemplo, el año pasado tuvimos la entrega de dos reportes muy importantes, lo que era la CDN 1 actualizada y el IVA 2. El primero son compromisos climáticos del país, el segundo es el estado actual en emisiones y ambos proyectos demandaban una cantidad de trabajo impresionante. Tuvimos una buena batería de pasantes que se formaron, ellos mismos desarrollaban todos los formatos, analizaban la información, redactaron los informes, son parte del reporte, su nombre está ahí y realmente creo que fue una experiencia súper chévere porque algunos de ellos de hecho lo estamos llamando ahora para que sean parte ya del equipo técnico oficial. Estas son convocatorias que hacemos en redes sociales, las ponemos en la página web del ministerio y como te digo, lo tratamos de hacer así a demanda por proyecto porque justamente queremos que sean parte de esto y que ellos mismos sientan que fue una práctica que les reflejó algo. Claro, y saludos a todas las que estuvieron bueno, conmigo en la universidad, que también son parte de esto, que se le nota a leguas la pasión que tienen. Para una pregunta, más o menos ya para cerrar, me gustaría saber qué exhortación podrías darle a esos jóvenes que tienen interés en el tema del cambio climático y quieren pues aportar de alguna forma. Somos una generación, me incluyo aún, que está para hacer cambios. Estamos llamados para que el sistema cambie completamente. Somos una generación que no solamente estamos viviendo consecuencias, pero que a futuro igualmente vamos a ser responsables. Entonces, interésense, busquen información, edúquense, actúen, pero sobre todo sean agentes de cambio. Yo creo que es importante el que te importe, pero aún más importante es el que actúes para que eso cambie. Hay distintos ámbitos de actuación, o sea, la investigación es una cosa tan importante, necesitamos data de calidad, el actuar y tener un proyecto en territorio igualmente relevante, las poblaciones necesitan de este aporte y sobre todo políticamente activos. Esta es una agenda que se llama de Estado, es una agenda ciudadana, que si las personas hacen ruido, esto trasciende. Entonces yo diría que, por favor, manténganse interesados, trabajen en el tema desde donde ustedes estén ahorita mismo especializándose, continúenlo, el cambio climático está aquí, tenemos que enfrentarlo, y si no somos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Y nada, en la medida que nosotros podamos igual pues apoyarlos, mantenernos vinculados, a mí me parece excelente que los jóvenes sean los que lleven la batuta, pues a la orden, manténganse activos. Vale, muchas gracias, Ana. Me encantó esta oportunidad de saber que pues hay mucho potencial y exhortar a los que están viendo, si tienen algún tipo de curiosidad, pues están las redes sociales del medio ambiente, pudieron escuchar un poquito lo que Ana hace y que pues nos involucra muchísimos a todos. Un placer poderte haber entrevistado, gracias por tomar este tiempo tan importante para todos y pues cheers. Gracias, y continúen con estas iniciativas súper buenas. Vale, muchas gracias. Chao.